Hola, en el video anterior estudiamos los números cuánticos y los orbitales atómicos, tomando como ejemplo los primeros orbitales del átomo de hidrógeno. En este video retomaremos la discusión y estudiaremos la nomenclatura y las reglas de ocupación de estos orbitales para los distintos átomos. Para indicar la configuración electrónica de un átomo, es decir, dónde residen sus electrones, usamos la siguiente notación, donde agrupamos la información de los números cuánticos, específicamente los tres primeros. El primer elemento nos indica el nivel de energía principal o capa electrónica que indicamos con el número cuántico principal n. El segundo elemento es una letra que nos indica la energía del subnivel dado por el segundo número cuántico L que tiene información del tipo de orbital y que previamente dijimos se codifica con las letras S, P, D y F. Y por último, el número que aparece en el superíndice nos indica el número de electrones que ocupan el orbital y para lo cual debemos cumplir las reglas de ocupación que veremos en un momento. Esta información de la configuración electrónica podemos encontrarla en la tabla periódica de los elementos, como por ejemplo el hidrógeno, que sabemos que tiene un solo electrón y que se encuentra en el orbital 1s, seguido por el helio en la parte superior derecha con dos electrones y ambos en el mismo orbital, y así sucesivamente a medida que incrementamos en el número atómico, donde vamos a detallar por ejemplo el átomo de silicio que tiene 14 electrones y que la tabla nos indica la información de los últimos cuatro, donde dos electrones se encuentran en el orbital 3s y otros dos en el orbital 3p. Y vemos entre corchetes el símbolo del neón, que es la nomenclatura usada para simplificar la escritura de la configuración de átomos más pesados. Y nos indica que los electrones más cercanos al núcleo tienen la misma configuración del neón, cuyos orbitales están completamente ocupados con dos en el orbital 1s, otros dos electrones en el 2s y 6 electrones en el orbital 2p, que sabemos se subdivide en los orbitales 2px, 2py y 2pz, cada uno de ellos con dos electrones. Y vamos a retomar el diagrama para los niveles de energía del átomo de hidrógeno, donde cada una de estas cajas corresponde a un orbital. Vemos que los niveles de energía se acercan más entre sí a medida que n es incrementado, de forma que los orbitales más estables son aquellos que se encuentran más cerca del núcleo. Tenemos también que todos los orbitales con el mismo valor de L, como por ejemplo los tres orbitales 2p o los tres orbitales 3p o los 5 orbitales 3d, se conocen como orbitales degenerados al tener el mismo nivel de energía. Aquí tenemos otra figura de los niveles y subniveles de energía donde cada nivel n tiene un color diferente. Rojo para n igual a 1, naranja para n igual a 2, amarillo para n igual a 3, verde para n igual a 4 y azul para n igual a 5. Y podemos ver algo en particular con los orbitales s del siguiente nivel de energía que se encuentran ligeramente por encima que los orbitales d del nivel anterior de energía, como vemos en el caso de los orbitales 4s y los 3d, y esto ocurre porque los orbitales 4s tienen menor energía y se ocupan antes que los orbitales 3d, a pesar de que tienen un valor de n superior. Un error común es pensar que el valor del número cuántico principal n determina qué orbitales se ocupan primero. Y para conocer el orden de ocupación de los orbitales debemos también tener en cuenta el nivel de energía del orbital. Aunque los orbitales con menor valor de n tienen usualmente menor energía, vamos a encontrar algunos casos como este en el que la energía del orbital 4s es inferior a la del orbital 3d y similar también con lo que ocurre con los orbitales 5s que tienen una energía inferior y se ocupan antes que los orbitales 4d a pesar de tener un mayor valor de n. Para determinar la secuencia de ocupación de los orbitales vamos a usar la regla diagonal que dice que los electrones llenan los orbitales de forma incremental sumando los números cuánticos n y l. Y esto genera el diagrama que vemos a la derecha, donde escribimos los orbitales en orden descendente de n hacia abajo y ascendente de l hacia la derecha, seguido por el trazo de las líneas rojas diagonales desde arriba hacia abajo, por lo que vemos con claridad que el primer orbital que se ocupa es el 1s, luego el orbital 2s, seguido por el 2p, luego seguiría el 3s y vemos en la siguiente línea que continúa en el orden con el 3p y luego el 4s antes que el 3d, como lo habíamos discutido hace un momento. Así que podemos usar este diagrama para ayudarnos a recordar con mayor facilidad el orden en el que los orbitales se van llenando. Sin embargo, sabemos que las subcapas L pueden tener más de una orientación según el número cuántico m sub L, así que vamos a emplear el principio de Aufbau, la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli para determinar la configuración electrónica. El principio de Aufbau hace referencia a la manera en que los electrones son ubicados en los orbitales del átomo, uno por uno, donde vimos que el orden tiene que ver con la energía potencial
empezando por el orbital 1s y continuando con el siguiente nivel de mínima energía disponible, para lo cual podemos ayudarnos con la regla diagonal y el diagrama que revisamos hace un momento. El siguiente punto a tener en cuenta tiene que ver con la forma en que debemos llenar los orbitales que tienen el mismo nivel de energía y que definimos como estados degenerados anteriormente. Así que vamos a representar los electrones como flechas que apuntan en dirección opuesta, haciendo alusión al spin e indicando que están emparejados. Aquí es importante notar que el hecho que un orbital esté vacío no quiere decir que éste no existe, simplemente no tiene electrones en él, pero dadas las circunstancias adecuadas podría llegar a ocuparse. El orden de secuencia que vemos en la animación tiene que ver con la regla de Hunt, que nos dice que los electrones que ocupan los orbitales degenerados empiezan ocupando orbitales de manera individual antes de emparejarse con un electrón de espín opuesto. Y por ejemplo, al ocupar los orbitales 2p, vemos que primero es ubicado un electrón en el primer orbital, que puede ser el 2px, y el siguiente ocupa otro de los orbitales, como por ejemplo el 2py, en vez de emparejarse con el que se encuentra ocupando el orbital 2px. Adicionalmente, habíamos visto con el principio de exclusión de Pauli que dos electrones pueden ocupar el mismo orbital únicamente cuando estos tienen espín opuesto y están emparejados. Y por ello, en la representación de ocupación de cada orbital, siempre ubicamos dos flechas con orientación opuesta. En este video estudiamos la nomenclatura usada para describir la configuración electrónica de un átomo y las reglas usadas para determinar el orden de ocupación de los orbitales electrón por electrón, donde vimos que siempre debemos llenar primero los orbitales disponibles con menor energía, y que cuando nos encontramos orbitales degenerados, es decir, con el mismo nivel de energía, debemos ocupar cada orbital disponible con un solo electrón antes de emparejar con otro electrón en un orbital parcialmente ocupado. En el siguiente video estudiaremos los enlaces químicos y los orbitales híbridos. Saludos.